Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poco acerca de las características morfosintácticas del sintagma pronominal. Antes ya vimos el sintagma nominal, ahora nos toca sintagma de este tipo, que naturalmente va a tener como núcleo a un sintagma, a ver, vamos a marcar, a un pronombre, ¿no? Ese va a ser su núcleo. Bueno, vamos a comenzar definiéndolo y qué dice acá. Esta estructura sintáctica se conforma en torno a un pronombre, ¿no? Que justamente, como lo acabamos de indicar, va a ser el núcleo. Sobre este pueden incidir modificadores y también complementos. Antes también ya habíamos especificado que la estructura en general de los sintagmas va a ser este, ¿no? Modificador, pronombre y complemento pronominal. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Y precisamente, bueno, hay estructuras que van a asumir estos roles. También dice, puede desempeñar las mismas funciones sintácticas del sintagma nominal. Podría ser, por ejemplo, sujeto, complemento directo u otros. Entonces, bueno, aclararemos antes, ¿no? Aclaremos que hay una diferencia entre ambos. No, bueno, es que lo que pasa es que usualmente y tradicionalmente lo que se hacía es que se ponía, se decía, o tal vez incluso muchos docentes, profesores y algunos autores deben probablemente considerar al sintagma pronominal como una variedad del sintagma nominal. O sea, como que es lo mismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, decir yo no llegué tarde, muchos lo pondrían como sintagma nominal. Y claro, en ciertos niveles educativos, probablemente esto sí sea recomendable, al menos al inicio, pero en cierto momento, pues ya no, porque naturalmente hay una diferencia, no por nada. O sea, hay el nombre, que es un tipo de palabra, es una categoría léxica, y el pronombre. O sea, no son, pues lo voy a poner así, no son lo mismo. Estos no, sí se asemejan naturalmente en el funcionamiento y bueno, finalmente cuando veíamos el tema de los pronombres, decíamos que el pronombre va a reemplazar las ideas del sintagma nominal, ¿no? Y el núcleo de un sintagma nominal es un nombre, es un sustantivo, pero no por nada son categorías léxicas distintas, sino simplemente, bueno, entrarían dentro de una misma categorización y, bueno, eso no sucede. Entonces, hay diferencias. En el caso, entonces, podríamos decir solo tú. Ya, disculpen, aquí creo que están un poco juntos, así que lo vamos a separar. Solo tú. O quién de ustedes. ¿Quién de ustedes? En este caso, pues miren, no estamos hablando de un sustantivo, ¿no? Aquí la idea, por si acaso, porque en realidad, disculpen, aquí, ahora sí. En este caso, en realidad, todo gira, ¿no? Aquí se está hablando de tú, ¿no? Es que es el pronombre. Y quién vendría a ser también el núcleo de la estructura. En este caso, pues son pronombres, ¿no? Y en ambos casos hablamos de sintagmas pronominales. Solo tú, quién de ustedes, ambos son sintagmas pronominales. Además de que, bueno, antes ya habíamos aclarado, ¿no? Que, por ejemplo, los pronombres no llevan determinantes. Sí se van a asemejar en las funciones que van a asumir, que van a ser similares a las del sintagma nominal, o sea, a las del nombre finalmente, pero no son lo mismo, ¿no? Porque incluso hay una diferencia en la organización interna de lo que puede ser un sintagma pronominal, porque pueden ser definidos o indefinidos los pronombres, pueden ser definidos o indefinidos, sin la necesidad de que aparezca, se anteponga un determinante, ¿no? Pero bueno, esas son características que van a hacer la diferencia entre un nombre y un pronombre. Bueno, tenemos entonces estos casos, ¿no? Tenemos sintagmas pronominales simples y sintagmas pronominales compuestos. Aquí, un simple es que, bueno, simplemente aparece un pronombre. Yo no llegué tarde. Bueno, eso también, ¿no? O sea, sí podría decir, o sea, cuál se asemejan y se suele decir que un pronombre va a ser equivalente y muchas veces dicen que simplemente es un sustantivo, porque aquí tranquilamente yo puedo escribir y decir, en lugar de decir yo no llegué tarde, o bueno, en todo caso, él, tal vez sería mejor con él, ¿no? O sea, él no llegó tarde. Puedo decir Luis, ¿no? O puedo decir ese niño, el niño, o ese niño rubio Rubio no llegó tarde, ¿no? Él no llegó tarde, o sea, sí son semejantes, ¿no?
Pero naturalmente pues son distintos porque bueno, esta idea va a reemplazar a toda la idea del sintagma nominal. Eso nuevamente quisiera enfatizarlo y puntualizarlo. Pero bueno, son diferentes, ¿no? O sea, por lo que precisamente hace un momento he aclarado. Aquí tenemos un sintagma pronominal simple, simplemente, bueno, yo, solo aparece el pronombre. Y aquí tenemos un compuesto en el que aparece con o modificadores o complementos. Únicamente él, ¿no? Aquí está el pronombre. Algo nuestro, aquí está el pronombre también. En el primer caso tenemos una idea de foco, únicamente es un adverbio de foco. Y nuestro sería un adjetivo, ¿no? Aquí tenemos a un adjetivo y en el primer caso tenemos a un adverbio de foco. Pero todo gira en torno al pronombre. Únicamente él conoce el camino, dice. Necesitamos algo nuestro. Bien. Vámonos entonces a la estructura, ¿no? La fórmula, la estructura que presenta es esta. El sintagma pronominal tiene modificadores, aparece el pronombre como núcleo, en algunos casos, bueno, el pronombre como núcleo y también el complemento pronominal, ¿no? Y hay determinadas estructuras que van a hacer van a desempeñar, mejor dicho, estas funciones. Entonces tendríamos, por ejemplo, como modificador, normalmente va a aparecer un adverbio de foco, ¿no? Aquí mismo ya lo habíamos presentado, tenemos dos casos que dice solo tú, ¿ah? Aquí está llevando el foco sobre este pronombre, ¿no? O únicamente él, en ambos tenemos, ¿no? El mismo tipo de palabras, ¿no? Tenemos adverbios de foco. Y las estructuras que van a asumir el rol, porque nuevamente, aclaro, eso yo lo había hecho antes, pero quisiera nuevamente hacer un poco de énfasis, es que estas son estructuras, lo mismo que acá, que van a desempeñar estas funciones, ¿no? Uno tiene que tener claro cuál es la diferencia entre estructuras y funciones. Estos son elementos combinados, una estructura, ¿no? Es una composición de distintas palabras. Y lo mismo, bueno, acá un adverbio va a ser una palabra, es una estructura, y estas van a ser las funciones que van a asumir, ¿no? Antes decíamos finalmente que la sintaxis se enfoca en la función, ¿no? Estas son funciones y estas son estructuras, ¿no? Entonces, nuevamente repito, estas son las estructuras que van a desempeñar esta función, la de complemento de pronombre. Bueno, ejemplifiquemos cada caso. Tenemos entonces a un modificador con un pronombre, ¿no? Como decíamos, puede ser un adverbio de foco, ¿no? Antes, en el video de los adverbios, también ya hemos mencionado, ¿no? Varios tipos de adverbios de foco. Los adverbios de foco, entonces, bueno, mejor dicho, en este caso, en esa estructura en la que aparezca un adverbio de foco, podría ser solo yo sé la verdad. Bueno, es lo mismo, ¿no? Solo yo. Entonces, aquí está el pronombre y este vendría a ser su modificador. Aquí tenemos las relaciones, ¿no? De complementación, en el que aparecen sintagmas adjetivales, sintagmas preposicionales y suboraciones de relativo, las que van a desempeñar las funciones de complemento de pronombre. En el primer caso, sintagma, esto lo borraremos, sintagma adjetival, aquí está. Trajo algo suyo, ¿no? Aquí está el pronombre, por si acaso, y suyo sería el complemento de pronombre. Esto es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo posesivo. Se está posponiendo y por lo tanto es un adjetivo, ¿no? Esto ya lo habíamos aclarado, o sea, se trata de un posesivo tónico y estos son adjetivales. Tenemos también el caso de un sintagma preposicional. Aquí naturalmente, claramente se ve que es un sintagma preposicional porque aparece una preposición y su término. Y aquí está el pronombre, ¿no? Pronombre. Entonces, esto está complementando la idea de nadie. Nadie de Oruro se toma cualquier API. Bueno, para los que son de Bolivia, ¿no? Pues se supone que el API es de Oruro. Bien. Complementación. Tendremos, bueno, aparecen las subordinadas de relativo. Aquí está la subordinada. Naturalmente, pues aquí está, ¿no? Igual, aquí aparece un pronombre relativo. Ahí está. Es una subordinada relativa porque está siendo introducido por un pronombre relativo también. Y aquí está el pronombre sobre el que se está haciendo referencia, ¿no? Alguien que vio el partido me lo dijo, ¿no? Toda esta estructura está complementando a alguien. ¿Sí? ¿Quién vio el partido? Pues alguien, ¿no? O sea, y más o menos para que se aclare, porque los relativos lo que hacen, habíamos dicho, es que
hacen referencia a lo que se ha mencionado previamente, ¿no? Esa idea anafórica. Bien, entonces estos son los casos que se pueden dar. También, bueno, como una acotación más, podríamos decir que algunos pronombres aceptan adjetivos y otros no. Bueno, eso es también lo que nos va a señalar el GTG. Según el GTG, bueno, no es solo el GTG, en realidad, bueno, lo que mencionan los gramáticos es que, digamos, nadie, o nada, mejor, nada, o podría decir quién. Se dice que algunos pronombres, por ejemplo, estos, los relativos, no van a aceptar calificativos, ¿no? Adjetivos. Nada no habría problema, ¿no? En este caso no hay ningún problema. Nada bonito, no tengo nada bonito o nada nuevo. Nada nuevo. Entonces, aquí tenemos un calificativo y perfecto, es bastante coherente la idea. En cambio, si digo, eh, ¿quién trajo la comida, no? O ¿quién llegó anoche, no? No, pues, ¿quién nuevo? ¿Quién bonito? ¿Quién agradable llegó anoche? No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, esta forma no va a aceptar esta idea adjetiva, ¿no? Eso suele pasar, por ejemplo, con los relativos. Bueno, esto como una acotación. Bueno, eso es todo. Al menos en este video, el sintagma pronominal en realidad es muy sencillo. Simplemente, bueno, nuevamente voy a reiterar que lo que suele hacer precisamente el sintagma pronominal es asemejarse al nombre porque va a asumir los mismos roles, ¿no? Puede ser también simplemente, o sea, puede ser sujeto, puede ser complemento directo, al igual que el sintagma nominal. Pero bueno, son distintos tipos de palabras, porque, bueno, tienen una organización estructural interna distinta, ¿no? Estos no aceptan, por ejemplo, determinantes. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Vamos a hablar un poco acerca del sintagma adjetivo.